positivo y 1 es un número real. Pero si lo hacemos diferente, es decir, tomamos el 3 y le sumamos el menos 2, el resultado sigue siendo 1. Y obviamente ambos resultados pertenecen al conjunto de los números reales. A eso se refiere la propiedad de la conmutatividad. Luego, la asociatividad significa que en la suma, indiferentemente si yo tengo 3 o 4 o más valores, yo los puedo agrupar, como en este caso, qué sé yo, primero voy a sumar A y B, teniendo que esto, que A vale menos 2, porque así lo indicamos al inicio, ¿verdad? Entonces, si yo sumo primero menos 2 más 3, ese resultado sería 1, y 1 más el valor de C, que dijimos que era 5, esto me da como resultado 6. Si yo realizo primero la suma de B más C, entonces B más C me daría como resultado 8. Ahora a menos 2 más 8 me da como resultado 6. Y aquí pues vemos que los resultados obtenidos son exactamente iguales y además que ambos números pertenecen al conjunto de los números reales. Por lo tanto, la suma es asociativa. La identidad, en este caso, la identidad se define como el elemento neutro, es decir, un valor numérico que al ser sumado o al ser multiplicado por un número, ese resultado sigue siendo el mismo. Es decir, no me altera el resultado final. Entonces, por ejemplo, en la suma, el que va a tener el valor de ser la identidad va a ser el 0, ya que si yo agarro, por ejemplo, menos 2 más 0, el resultado sigue siendo menos 2, o 0 más menos 2, el resultado sigue siendo menos 2. Es decir, no me va a cambiar el resultado final, indiferentemente de los valores que esté sumando, pero en este caso teniendo en cuenta que el 0 en la suma juega el papel de la identidad. Luego el inverso aditivo es el opuesto, es decir, por ejemplo, en el caso de la suma, sería el mismo número, pero simplemente le cambiamos el signo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el inverso aditivo de menos 2 sería 2 positivo, mientras que el inverso aditivo de 3 sería menos 3. El inverso aditivo de 5 sería menos 5. Y de esa manera vamos a encontrar el inverso aditivo. Es decir, es el valor que al sumarlo me da como resultado la identidad. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Clarísimo. Ok, qué dicho. Bueno, aquí tenemos las propiedades de la multiplicación, ¿verdad? Dijimos que la multiplicación es cerrada, es decir, que indiferentemente los valores que tomen A y B, el resultado que me dé va a ser un número real. Entonces, qué sé yo, si yo le doy valores positivos o negativos a estos valores, por ejemplo, qué sé yo, digo que la A vale menos 2 y que la B vale 4,
entonces indiferentemente el resultado que me dé siempre va a ser un número real. Es decir, por ejemplo, menos 2 por 4, el resultado es menos 8 y menos 8 pertenece al conjunto de los números reales. Si aplico la conmutatividad, es decir, en lugar de tener eh, eh, primero el menos 2, sino que coloco primero el 4, entonces multiplico 4 por menos 2, el resultado es menos 8. Y menos 8 es un número real. Y entonces ahí se cumple que indiferentemente de si coloco primero el menos 2 y luego lo multiplico por el 4, o lo hago al revés, primero coloco el 4 y luego lo multiplico por el menos 2, el resultado sigue siendo el mismo. A eso se llama conmutatividad. Para la multiplicación se aplica la dichosa ley de signos, y que es importante que ustedes la recuerden y que la estén repasando constantemente. Cuando multiplico números que tienen el mismo signo, el resultado siempre va a ser positivo. Es decir, positivo por positivo, o sea, dos números positivos, si los multiplico, el resultado va a ser positivo. Si en caso contrario tomo dos números que son con signo negativo, es decir, negativo por negativo, el resultado va a ser positivo. Luego, si tienen diferente signo, es decir, por ejemplo, positivo por negativo o negativo por positivo, el resultado siempre va a ser negativo. Entonces es importantísimo tener presente esa regla. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, lo hacen con la calculadora, no tendrían mayor problema. Eh, ¿Esto por qué? Porque la calculadora, pues, por más sencillita que sea, como esta, entonces ustedes colocan ahí dos números. Habíamos dicho que la A valía menos 2 y que la B valía 4. Entonces, negativo por positivo me da como resultado negativo, que es menos 8. Y si aplicamos la propiedad conmutativa, es decir, 4 por menos 2, es decir, invertimos la posición, el resultado sigue siendo menos 8. Entonces la calculadora me ayuda ahí con el asunto de los signos. Entonces, para decir e indicar que no puedo cometer un error en esta parte, ¿verdad? Otra propiedad que podemos encontrar en la multiplicación es que es asociativa, es decir, al multiplicar los números se pueden agrupar de cualquier manera y el resultado sigue siendo el mismo. Es decir, yo puedo primero multiplicar A por B y el resultado de A por B multiplicarlo por un número C, y ese resultado va a ser igual que primero tome y multiplique B por C y luego el resultado lo multiplique por un tercer valor. Escribo el 24 y automáticamente tengo que entender que ese resultado es un signo positivo. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la otra parte de la propiedad, que dice que si yo tengo menos 2, pero ahora primero voy a multiplicar 4 por menos 3, entonces aquí tendríamos que multiplicar 4 positivo por menos 3
es decir, positivo por negativo aplicando la ley de signos, eso me da menos 4 por 3 me daría 12, y luego multiplico menos por menos, me da más, y 2 por 12 sería 24. Igual que en el caso anterior, el más yo puedo prescindir de él y de esa manera eh, queda comprobado. Antiguamente, para indicar que esto era realidad, se utilizaba, o dependiendo del texto, se puede poner un cuadrito, también se pueden colocar dos barritas, dos rayitas al final del ejercicio. Si no me gusta esto, si no me gusta eso, pues yo puedo, ya no le dio la gana. Pero a mí sí me tiene que dar. Pues para comprobar que yo había llegado al final del ejercicio, en el caso mío particular, generalmente utilizo dos rayitas, que significa que ya terminé. Ya antiguamente algunos matemáticos utilizaban la expresión QD, algo así como minúscula, para indicar que queda demostrado. Y también más antiguamente se utilizaba la expresión QED, que es de latín Quod Edmund Demonstratum, queda demostrado. Bueno, regresando a la presentación que les tenía, entonces en la multiplicación vamos a encontrar que la identidad o el elemento identidad va a ser el 1, pues cualquier número multiplicado por 1 siempre hemos dicho que el resultado es el mismo, ¿verdad? Es decir, a por 1 el resultado va a ser a. El inverso multiplicativo se va a representar como a elevado a la menos 1. Y más adelante vamos a ver que aplicando las propiedades de las potencias, siempre que tenemos un exponente negativo, lo vamos a convertir en una fracción y el exponente pasa a ser positivo. En este caso no se coloca. ¿Por qué? Porque es 1 y el 1 generalmente cuando está como exponente no se escribe, ¿verdad? Pero en este caso pues tendríamos esa situación, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Ok, entonces vamos a irnos por acá. Y entonces, qué sé yo. Les decía que si yo tengo una potencia con exponente negativo, entonces yo siempre voy a transformar esta potencia a un exponente positivo de la siguiente manera. Como una fracción y el exponente pasa a ser positivo. Entonces, acá lo que nos trae a esta situación es el hecho de que si yo tengo una expresión como a y quiero encontrar el inverso multiplicativo de esta expresión, entonces lo voy a escribir como a la menos 1. Y aplicando esa propiedad de las leyes de potencia, entonces aquí tendríamos a elevado a la 1 positivo,
Y entonces les decía que el 1 generalmente no se coloca cuando está como un exponente. Entonces escribiríamos 1 por A. Entonces, la idea de encontrar el inverso multiplicativo de una expresión es que si yo agarro esa expresión y lo multiplico por el inverso multiplicativo, tiene que darme la identidad, es decir, 1. Entonces, si yo multiplico aquí A por el inverso multiplicativo, que sería 1 entre A, entonces vemos cómo se cancelan las A y el resultado va a ser 1. Profe, Dime, Ignacio. si es que vi ahí una compañera que estaba levantando la mano hace un rato, pues Ajá. por aquello. Ok, perdón. Gracias, Ignacio. Sí, siempre que alguien ocupe, pregúnteme porque no estoy pendiente del chat, ¿verdad? Aquí tengo, bueno, en este momento, pues Ignacio me habló, inmediatamente vi que parpadeó el nombre de Ignacio, por eso le di el pase a Ignacio. Pero en el caso de algún otro, por favor, hábleme y yo le contesto. No sé si todavía persiste la duda de la compañera que levantó la mano. No. Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación que tenemos. En la multiplicación de números reales vamos a encontrar una propiedad que se llama elemento absorbente, y en este caso el elemento absorbente vamos a decir que es el cero, ya que cualquier cosa multiplicada o cualquier número multiplicado por cero, el resultado siempre va a ser cero. Es decir, A por cero, el resultado va a ser cero. Entonces, para que lo tengamos pendiente ahí, ¿verdad? Y la recordemos a la hora que estemos haciendo alguna operación con ellos. Acá tenemos, dice que la distributividad de la multiplicación con respecto a lo que es la suma. Y entonces dice que es cada vez que yo tengo una situación como esta, vamos a hacerlo acá en la pizarra para que se vea más bonito, tal vez y se comprenda un poquito mejor. Ok, vamos a usar el marcador negro. Dice que si yo tengo, por ejemplo, A, y este A cada vez que aparece frente a un paréntesis, no tengo que especificar el puntito, ¿verdad? Automáticamente sé que se trata de una multiplicación. Y aquí dentro tengo una suma dentro de ese paréntesis. Entonces esta propiedad lo que me dice es que yo tengo que agarrar el valor de A numérico, el valor que sea, y lo voy a multiplicar por C, y luego repito el procedimiento y lo voy a multiplicar por B. Es decir, que me va a quedar A por C más A por B. Esta propiedad también aplica para la resta, ¿verdad? Es decir, que si yo en lugar de un más tengo un menos, entonces pues se aplica exactamente igual. Entonces veámoslo utilizando numeritos que a ustedes les gusta más. Por ejemplo, creo que habíamos dicho que o que el A lo podríamos representar como un 2, el B podríamos utilizar un valor negativo como -3, y el C podríamos utilizar un valor negativo o positivo, qué sé yo, el 4. Entonces, aquí yo podría multiplicar 2 aplicando esa propiedad por el valor de C, que es 4, más el valor de B, que en este caso corresponde a -3,
Y entonces aplicando esa propiedad lo que dice es que yo voy a multiplicar el 2 por el 4 que me daría 8 y luego multiplicaríamos el 2 por el menos 3 que me daría más por menos, me daría menos y me daría 6. 2 por 3 es 6. Luego realizo la operación de dos números de diferente signo. En ese caso eh, se conserva el signo del más grande, que sería positivo, y se hace la resta. 8 menos 6 me daría como resultado entonces 2 positivo. Si yo estoy trabajando con valores numéricos, como en este caso, que son numeritos bien sencillos, puedo realizar también primero la suma, es decir, 4 más menos 3, que me daría como resultado 1 positivo, y luego hago la multiplicación de 2 por 1, que me daría 2. Y en dado caso, todo esto lo puedo colocar en la calculadora. Vamos a ver, es que si uso el lápiz me hace esa otra cuestión. Aquí en la calculadora pues simplemente escribo 2, abro el paréntesis, aquí escribo el 4 más menos 3. Vean que para indicar que un número es negativo, yo utilizo, vean que para borrar solamente un signo o un dígito, yo puedo utilizar la tecla del, solamente me digita una vez. Y aquí para indicar que se trata de un número negativo, yo puedo utilizar el menos y le doy igual, me da 2. Pero también puedo venir y si quiero utilizo el menos de la resta. No me va a dar o no me va a perjudicar absolutamente nada. El único detalle es que la calculadora no me va a realizar el procedimiento que yo hice aquí de forma manual, ¿verdad? Si yo utilizo una aplicación como Photomatch y la pago, creo que no sé cuándo ahorita realmente cuánto vale, $5, $10 la mensualidad. Yo tomo una fotografía, la fotografía de Photomatch, vamos a ver, qué sé yo, me va a tomar eh, solamente esta parte de acá, lo que estoy señalando ahí en el cuadro, no sé si se observa bien, y le doy a aceptar, entonces me tomaría solamente esa parte y ella me va a me va a dar el resultado. Y si yo le doy en alguna parte más, ella me hace o me indica que tengo que tomar o el resultado de lo que está dentro del paréntesis, que es 4 más menos 3 me da menos 6, y luego eso multiplicado por el 2 me daría, no mentira, 4, lo que está entre el paréntesis, que es 4 más menos 3 me daría 1, y luego multiplicado por el de afuera, que sería 2, me da 2. O también puede ser que también me haga la distribución. Eso depende de que entienda la aplicación, ¿verdad? No sé si me doy a entender hasta acá, si queda o genero alguna consulta o duda. Creo que una pregunta, ¿ese archivo usted lo compartió? Sí, correcto, les indiqué al principio que ustedes se van acá en la parte de, bueno, ahorita estoy grabando, ¿verdad? Esto más adelante lo transformo a una
a un PDF, lo subo a mi canal de YouTube y usted puede ver todo esto que yo estoy haciendo ahorita. Les decía que aquí entonces con igual manera también se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ok, ya para ir cerrando, veamos un poquito lo que son, bueno, después de la multiplicación, sigue la de las propiedades de la división. Bueno, la división es repartir un número entre otro número y que el resultado generalmente no me da un resultado exacto. Y en la clase anterior yo les había comentado, por ejemplo, lo que era el lema de Euclides. Ok, aquí es donde estoy trabajando. Perfecto. Entonces, yo les había indicado que, por ejemplo, si tomamos un número como era 13, el número 13, y lo dividimos, acá la división en algunos textos aparece como 2 puntos, qué sé yo, lo podemos dividir entre 4 o que es lo mismo, agarrar el número 13 y utilizar este simbolito, que es el símbolo de la división acá en Tiquicia, lo usamos mucho, que es una rayita con 2 puntitos. Esto nosotros podemos transformarlo a nivel de primaria. Utilizábamos el martillito, pues la maestra nos enseñó a hacer esta división utilizando este martillito, y entonces les decía que lo que vamos a hacer es buscar un número que multiplicado por 4 se aproxime a 13, pero que no sea más grande que 13. Y ese número dijimos que era el 3. 3 por 4 me da 12. Luego lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar el signo a ese número y vamos a realizar la resta, ¿verdad? Entonces a 13 le quitamos 12, automáticamente todos vamos a responder que es 1, ¿verdad? Pero en realidad primero vamos a trabajar con las unidades y vamos a decir a 13 le quito 2, me queda 1. Luego con las decenas, a 1 le quito 1, me queda 0. Entonces el resultado sería 1. Y entonces les comentaba yo que a este número grandote, el 13, se llama dividendo, que el número que divide generalmente se le conoce como divisor, que el resultado que nos da acá abajo se llama cociente, y que lo que sobra después de hacer la resta se le conoce con el nombre de residuo, y que esas partes eran las partes de la división, y que entonces había un lema, el lema de Euclides, que dice que el dividendo es igual al tomar el divisor, multiplicarlo por el cociente y sumarle el residuo. Entonces, si nosotros tomamos el divisor, que es 4, y lo multiplicamos por el cociente, que es 3, y le sumamos el residuo, que es 1, eso nos tiene que dar el dividendo, ¿verdad? Que en este caso sabemos que es 13. Entonces 4 por 3 nos daría 12, 12 más 1, y de ahí aparece
el dividendo que en este caso corresponde a el 3. Y entonces decimos que este sería entonces 3. A este lema se le conoce como lema de Euclides y pues nos va a servir más adelante para comprobar la división de polinomios. Regresando a nuestra presentación, ¿verdad? Les decía que la división entonces se define como a la operación matemática que consiste en separar una cantidad en partes iguales. Y si no nos da un resultado exacto, entonces a eso se le conoce como un número racional o como una fracción. Y que les indicaba en la clase anterior que lo que hacemos es que generalmente al resultado más grande lo vamos a ir reduciendo a un número más pequeño. Por ejemplo, qué sé yo, si me da el resultado 18 entre 2, perdón, 18 entre 9, 18 entre 9 es 2, ¿verdad? Pero acá lo que hacemos generalmente es que simplificamos, empezamos a sacar mitad, que sería 9, pero el 9 no tiene mitad, entonces tendríamos que sacar tercera. Entonces, la tercera de 18 decimos que es 6 y la tercera de 9 decimos que es 3 y luego volvemos a sacar tercera. La tercera de 6 decimos que es 2 y la tercera de 3 decimos que es 1 y ahí obtenemos el resultado 2. Entonces a eso se le llama fracción canónica, o el resultado obtenido decimos que los números en la parte de arriba, en el numerador, y la parte de abajo que es el denominador, entonces decimos que son números primos entre sí, es decir que el 2 no es divisible entre 1 o que no existe un número que divida a ambos. Pero en este caso cabe o es mejor simplemente escribir 2 en lugar de escribir 2 sobre 1. Bueno, a esta situación también se le aplican la famosa ley de signos, ¿verdad? Y vamos a decir que cuando tenemos números que tienen el mismo signo, a ese número o el resultado de eso va a ser positivo. Es decir, que si yo agarro un número positivo y lo divido entre otro número positivo, el resultado va a ser positivo. Pero si yo agarro dos números negativos y los divido, el resultado va a ser positivo, aplicando esa propiedad de la ley de signos. Pero si agarro números que tienen diferente signo, el resultado siempre va a ser negativo. Y pues obviamente si trabajamos con numeritos sencillos, eso pues no tiene sentido, lo aplicamos en la calculadora y ya. Qué sé yo, por ejemplo, menos 4 dividido entre 2, ahí para aplicar la ley de signos, ¿verdad? Pues el resultado siempre va a ser menos 2, aplicando ahí la ley de signos que dice que si los números son de diferente signo, el resultado siempre va a ser negativo. O 4 dividido entre menos 2, entonces el resultado siempre va a ser menos 2. Pero como les decía, eso lo chequeamos con la calculadora
y la calculadora pues ella me va a dar ese resultado. Verán que el signo de división se encuentra debajo de la tecla C. La tecla AC es la que vamos a utilizar para borrar. No es conveniente utilizar la tecla ON porque la tecla ON sí borra, pero lo que hace es que me resetea la calculadora, mientras que si yo utilizo la tecla AC yo puedo maximizar las funciones de mi calculadora. ¿Por qué? Porque luego me puedo regresar y utilizar el navegador para ver las operaciones que hice antes de la que me interesa. Creo que puedo utilizar, creo que son como 3 o 4, y luego me regreso ahí sobre las mismas operaciones que efectué y puedo hacer cambios. Qué sé yo, borro y por ejemplo aquí que estaba explicando la distribución, puedo hacer cambios, ¿verdad? Entonces puedo cambiar aquí el 4 por un menos y el 3 que lo tenía negativo lo puedo cambiar por uno positivo utilizando esas teclas. Entonces son cositas que puedo usar muy sencillas, pero que a veces no me las explican, y como no acostumbramos a leer el folletito que viene incluido cuando compro la calculadora en la cajita de las operaciones básicas, no lo leemos, no leemos las instrucciones. Igual lo mismo sucede cuando compramos una pantalla, cuando compramos una lavadora o cuando compramos una refrigeradora o un horno microondas. Generalmente no leemos las instrucciones, simplemente conectamos y ya nos la creemos toda, ¿verdad? Que sabemos utilizar, y no leemos esa letrita pequeña y pues a veces luego decimos que es que no funciona o que no sirve o que no sé usarlo. Bueno, algunas cosas que me permite o que puedo hacer en la división serían, por ejemplo, si tengo dos fracciones, aquí la aritmética lo que dice es que voy a multiplicar dos los dos denominadores, b por d, y de esa manera obtengo el resultado de la nueva fracción, y acá multiplico en cruz a por d, y ya sea una suma o una resta, eso lo colocamos acá en el centro, y luego multiplicamos nuevamente en cruz el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción, es decir, b por c, y de ahí luego, si son números, pues hago la suma o la resta según corresponda de esos resultados, y ya tengo el resultado de la fracción resultante, y luego lo que hago es que simplifico, y si pues lo hago con la calculadora, ya la calculadora me lo va a dar simplificado, es decir, me va a dar la fracción canónica ya reducida a su máxima expresión. La multiplicación de fracciones se hace en línea recta, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Eso, como les indiqué, con la calculadora pues no tiene sentido. Si yo multiplico, por ejemplo, 5 cuartos, recuerden que para colocar la fracción utilizo esta tecla que está debajo, la tecla Calc, y ahí me aparece la fracción. Entonces decía 5 cuartos, y eso lo divido, o lo multiplico por, qué sé yo, 3 medios. Aquí, ya sea que coloque primero la fracción y voy agregando acá 5 cuartos, me voy a trasladar con el navegador 5 cuartos, luego ahí me salgo del denominador y coloco el
signo de la multiplicación y luego coloco la fracción que iba a colocar, creo que era 3 medios, ya sea que coloque primero las dos cajitas o simplemente borro aquí y coloco 3 y luego coloco el medio. Igual me va a dar el mismo resultado, y aquí lo que hago es que multiplico 5 por 3, que sería 15, y 4 por 2, que me daría 8. De esa manera obtengo ese resultado, que es 15 entre 8, o 15 sobre 8, o 15 octavos. Y si se pudiera simplificar, lo tengo que hacer. No es que si quiero, es que lo tengo que hacer. Siempre las expresiones matemáticas se deben simplificar al máximo. No es si quiero, es que tengo que hacerlo y punto. La división de fracciones, en ese caso, existen 3 métodos, se explicaba en la clase anterior, ¿verdad? Ya sea que aplico el método tradicional, eh, que es en doble cruz, se multiplica aquí voy a hacerlo acá en la pizarra, qué sé yo, con el mouse. Ok, vamos a hacer acá entonces la multiplicación de la división, perdón, de, qué sé yo, 5 medios dividido entre 7 tercios. Entonces el procedimiento normal es hacerlo en doble cruz. Multiplico aquí 5 por 3 y el resultado lo coloco en el numerador, que sería 15, y luego multiplico 2 por 7 y lo colocamos en el denominador, que sería 14. Aquí, si estos dos números se pueden simplificar, tengo que simplificarlos. Otro método que puedo utilizar es que convierto acá la segunda fracción, la voy a invertir, y de esta manera entonces, en lugar de hacer una división, voy a hacer una multiplicación y tendríamos 3 entre 7. Aquí recordemos que la multiplicación de fracciones se hace en línea recta, y multiplico 5 por 3, que sería 15, y 2 por 7, que me daría como resultado 14. Y si no quiero hacerlo de esta manera, lo puedo hacer como una expresión compleja, como una división compleja. Entonces tendríamos aquí que 5 medios, voy a cambiar de Pilot, aquí la segunda fracción la colocaríamos en el denominador, y aquí aplico lo que llamamos la técnica de la oreja o extremos. Entonces aquí 5 por, perdón, aquí son 3, ¿verdad? Eran 7 tercios. Entonces 5 por 3 me da como resultado 15, y 2 por 7, que me daría 14. Igualmente, si el resultado se simplifica, se puede simplificar, lo hago. Si estoy utilizando una calculadora, entonces pues no tiene mayor sentido, simplemente lo escribo aquí: 5 entre 2 dividido entre 7 sobre 3, y de esa manera obtenemos 15 sobre 14. Por ejemplo, vamos a decir que A vale menos 2, que B vale 4 y que C
vale menos 3, por decir algo. Entonces, esa propiedad lo que dice es que si yo agarro y multiplico A por B y luego multiplico eso por C, el resultado va a ser igual que primero yo multiplique B por C y el resultado luego lo multiplique por A. Entonces, comprobémoslo. Si nos damos valores numéricos, entonces aquí tendríamos menos 2 por 4 por menos 3. Entonces, si nosotros realizamos primero lo del paréntesis por prioridad de las operaciones, recuerden que lo que está entre paréntesis o signos de agrupación, primero se resuelve los paréntesis redondos, luego los cuadrados y por último las llaves, ¿verdad? Más adelante lo vamos a volver a retomar. Entonces aquí multiplicamos un número negativo por un número positivo, resultado negativo, 2 por 4 es 8 y luego eso lo vamos a multiplicar por menos 3. Entonces aquí menos por menos da más y 8 por 3, 3 por 8 es 24. Este 24 si quiero le dejo el más o simplemente